¿Qué tal? Buenas tardes, buscadores y conocedores de los enigmas y misterios. Bienvenidos a una nueva emisión del programa Somos Enigmas y Misterios a través del fanpage de nuestra casa Somos Live, en las instalaciones desde la Ciudad de México, comenzando a las 4:20 de la tarde, 16 horas 21 minutos, para comenzar esta nueva emisión de este programa Somos Enigmas y Misterios. Vamos a comenzar la emisión, vamos a empezar a platicar de una temática que, bueno, ya habíamos anunciado dentro del fanpage de Somos Live. Vamos hoy a hablar acerca de la tecnología y la manipulación, el incendio de la selva del Amazonas, el por qué se ha dado toda esta controversia, cómo es que se ha originado, qué consecuencias se están llevando a cabo, en qué términos se está efectuando, porque bueno, obviamente es una deforestación, un incendio con provocación, hay intereses de por medio, y de igual manera, bueno, sí es una tendencia que en el Amazonas haya quema frecuente, sobre todo en esta época de calor. Sin embargo, bueno, esto ya es intencionado, eso ya tiene intereses y convenios de por medio, y bueno, el gobierno federal de Brasil es el que ha estado más en disputa junto con Bolivia, el por qué se ha originado y se ha desarrollado como tal este incendio, que de manera objetiva es catastrófico, pero a su vez no lo es, porque se está masificando y se está causando una controversia, se está causando una vorágine en la más media, en los medios de comunicación internacionales. Sin embargo, bueno, la realidad también es otra conceptualización. Vamos a ver lo que también la tecnología de la élite ha implementado para llevar a cabo todos estos incendios, toda esta deforestación. Bueno, sin embargo, también vamos a hablar un poquito de qué es la selva, la deforestación como tal, los incendios que a partir de cuando empezaron a ser más marcados, empezaron a evolucionar más en cuanto a cuestión vaya de quema del ecosistema de esta selva del Amazonas, y un poquito de la cronología, igualmente el escándalo mediático que se ha llevado por parte del gobierno federal en Brasil y los efectos colaterales que tienen tanto en la destrucción sistemática del ecosistema como en la supresión de las etnias indígenas que están dentro de este ecosistema, dentro de este entorno de la selva del Amazonas. Bueno, recordamos que estamos en transmisión en vivo, pueden dejar sus comentarios en la caja de textos, igualmente pueden dejar sus likes para mantenernos al pendiente y bueno, leer sus comentarios al aire para que puedan ser respondidos y puedan ser comentados. Y bueno, vamos a comenzar con la emisión del día de hoy. Inicialmente, bueno, les queremos platicar qué es la selva del Amazonas. La selva del Amazonas, bueno, que en su momento a lo mejor vimos dentro de nuestros estudios escolares, en alguna primaria, en alguna secundaria, bueno, es el término de Amazonas o Amazonia, que es una vasta región de la parte central y septentrional de América del Sur. Comprende todo lo que es la cuenca del río del Amazonas y, bueno, también parte de la selva tropical que une a diversos países. En estos países se encuentran equidistantes dentro de esta selva o cruzan esta selva junto con el río del Amazonas los países de Bolivia, Colombia, Brasil, Venezuela, Perú, Ecuador, la Guyana Francesa y Surinam. La selva, bueno, está considerada con una extensión aproximadamente de unos 7 millones de kilómetros cuadrados y, bueno, están repartidos dentro de todos estos países antes mencionados. La biodiversidad y las ecorregiones, bueno, son infinitas, es toda una meseta, se podría llamar así como tal, es un amplio ecosistema en el cual América del Sur emana oxígeno, se le ha llamado por ahí que es el pulmón del planeta, es parte, pero sin embargo no es como del todo fundamental. Esto es más que nada para como manipular o darle como una gravedad a la situación. Sí es una parte fundamental porque es la selva más grande que existe en toda la Tierra, sin embargo, bueno, es frecuente este tipo de incendios, pero no se han llegado a afectar como tal la atmósfera o el ciclo de, tanto de fotosíntesis, por cierto,
ciertas plantas, ciertos árboles, tanto como la oxigenación que todos requerimos como seres vivos, tanto humanos como animales, igualmente los vegetales. La selva amazónica, bueno, se desarrolla alrededor de la cuenca fluvial del río Amazonas, como lo estábamos comentando, y bueno, las altas temperaturas facilitan mucho la vegetación tupida, la vegetación que siempre es verde, con una cantidad de flora y fauna alrededor de toda esta, dentro de todo este ecosistema en donde se encuentra la biodiversidad de la selva. Los generales, bueno, la flora y la selva tropical son altamente húmedas por toda esta precipitación que genera, porque bueno, recordemos que a mayor cantidad de vegetación, a mayor cantidad de árboles, pinos, toda esta variedad de fauna, de flora vegetal se emanan o se llaman más hacia las descargas pluviales. Sin embargo, bueno, es netamente húmeda esta región, y bueno, hay innumerables especies de plantas que aún todavía están sin clasificar botánicamente, en el sentido de la botánica. Los miles de especies de aves, también igualmente como los innumerables tipos de anfibios y millones de insectos que se encuentran, conforman todo un gran ecosistema que todavía no se ha logrado, todavía sigue siendo un enigma, porque bueno, hay una cantidad impresionante, es un misterio cómo se hace la evolución, pero bueno, sabemos que es parte de la naturaleza el cómo se desarrolla, el cómo va emanando toda este ecosistema, cómo se va desarrollando. Existen también algunas lagunas de variedades con flora lilácea, y bueno, son muy llamativas. La flor más representativa dentro de la selva del Amazonas es la Victoria amazónica, que es bueno, todas esas plantas con hojas muy grandes, que son también en versiones artificiales en algunas tiendas que se venden, y bueno, pero sin embargo las naturales llegan a medir hasta los 2 metros de diámetro, porque es una planta sumamente acuática, es una planta que realmente se desarrolla dentro del río del Amazonas y sus alrededores, y bueno, de esto depende el desarrollo de la flora. De igual manera, bueno, las flores silvestres son de todos esos tipos, de miles de variedades. Hay flores que todavía no se conocen, hay flores que bueno, ya están catalogadas, sin embargo, bueno, siguen siendo parte de todo este ecosistema de la flora. La fauna, bueno, son más mamíferos de igual manera, y posee la selva como tal, toda esta cuenca posee una gran cantidad de especies. Entre ellos están los monos, el jaguar, algunos pumas, el tapir, ciervos, delfines rosados también se han llegado a unir en los entrelaces del el río Negro y bueno, lo que es el río del Amazonas. De igual manera se encuentran reptiles, tanto tortugas acuáticas, terrestres, caimanes, cocodrilos, multitud de serpientes, y bueno, la anaconda, que es una de las más representativas o las más conocidas. ¿Por qué? Por todo este ecosistema en el cual se encuentra, y bueno, todo es un eslabón, todo es un círculo natural con el cual se va desarrollando. Otro ecosistema como tal, bueno, no se tiene en el mundo. Hay diversos bosques, hay diversas selvas, sin embargo el Amazonas es el más importante a nivel mundial y a nivel América. Dentro de las especies de aves, bueno, se destacan algunos guacamayos, tucanes, las águilas, el águila arpía, algunas águilas con coloridos plumajes, y bueno, el 20% de las especies de aves a nivel mundial se hallan en el bosque amazónico. Igual manera hay ciertas especies, ciertas muestras que se han llevado a otras partes del mundo y se determinan que bueno, fueron extraídos o fueron capturados en la selva del Amazonas como parte de toda esta fauna que existe dentro de este ecosistema. El acuarismo, bueno, tiene una fuente que provee la mayor cantidad de especies piscícolas, y que hoy en día los pueblos y las comunidades indígenas alrededor de toda esta cuenca, bueno, viven del comercio de estos productos acuáticos. La deforestación, bueno, ya la deforestación ya es un tema en el cual se va a centrar todo este desarrollo del programa. La deforestación, bueno, es la superficie que se ha reducido de toda esta selva a partir de 1970, y bueno, comenzó con un 20% del total del 100% que es la selva de deforestación. Se inició, según los informes de la International Forestry Research, o la CIFOR, se inició en el año exacto de 1970,
1970. Bueno, ha tenido un rápido crecimiento por toda esta comercio que tiene Brasil a nivel cárnico. Todo su mayor potencial a nivel comercio industrial o a nivel comercio alimenticio es la venta de carne. Brasil se consolida o se caracteriza por grandes cantidades de carne en exportación. De igual manera, bueno, todo esto ha sobrellevado a una deforestación porque las industrias o la ganadería, en dado caso, está por parte del gobierno, tiene permitido que las reses, todo este tipo de ganado bovino, porcino, todo lo que se refiere a cárnicos, tiene pactado que puedan pastar dentro de algunas zonas de la selva del Amazonas. Sin embargo, o sea, sí está permitido, pero no está como tal, no está correcta la deforestación y bueno, no está correcta la manipulación para la destrucción de todo este ecosistema, de toda esta selva. Bueno, regresando ahí, la destrucción de la selva tropical de la Amazonia, como tal se le conoce, ha sido la combinación también con parte de lo que se le llama el calentamiento global. Es una falsa especulación. Obviamente, bueno, la deforestación también se lleva a cabo por parte de las agendas gubernamentales o la agenda de la élite mundial, y bueno, no es parte como tal del calentamiento global, ha sido la manipulación del clima, y bueno, esto también conlleva a que se rocien ciertos productos para que en cuanto haya una quema o una preparación de tierras se incendie rápidamente. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Todo esto, bueno, se hace en un clima regional que, para que sea más seco, obviamente es húmedo por todo el ecosistema que se desarrolla. Sin embargo, se está alcanzando temperaturas altas que se especula que se podrían convertir en la gran parte de la selva deforestada como una sabana. Ya esto es una sabana a lo mejor como las que conocemos o se han visto en África, en las cuales nada más hay vegetación muy mínima, hay algún árbol por ahí, y bueno, todo es realmente en climas muy áridos o muy altos en calor. Aproximadamente en el año de 2006, la ONG Greenpeace International presentó un informe al cual titularon ellos como Devorando la Amazonia. Se habla aquí de tal cual de la deforestación que ha sufrido la selva, y bueno, se está produciendo cultivos de soya, de la raíz de soya, para que sea exportada como alimentación del ganado. Como primera instancia, el comercio que ha impulsado a Brasil como primer líder mundial en toda esta venta de cárnicos. Se está sirviendo como alimento de cadenas de comida rápida y supermercados, y bueno, esto es lo que está contribuyendo a toda esta deforestación. Obviamente, bueno, las corporaciones de fast food, las corporaciones de cárnicos están involucradas, no están expuestas tal cual, sin embargo, bueno, tienen relación ahí, el cual se está llevando a cabo. Entre el año 2000 y 2013, Perú aproximadamente perdió un promedio de 113.056 hectáreas de bosque por año, lo que equivale a perder, se dice que son 17 campos de fútbol de cierto kilometraje o de ciertos metros por hora. Brasil, bueno, llegó a registrar aumentos en la deforestación y posteriormente a la destrucción de la Amazonia. Esto tiene ya una consecuencia desde 1970, porque bueno, tal cual gobierno federal que pasa, presidencia que toma cargo de este país, bueno, sigue siendo objeto de todo este descuido por parte del ecosistema, sigue siendo dañado, no sigue siendo, no está monitoreado, no está custodiado como tal por parte de una autoridad gubernamental. Sin embargo, bueno, hay todavía grupos étnicos, grupos indígenas, los cuales sirven como guardianes de todo este ecosistema hasta donde les es posible. Desde el año 1970, bueno, estos son unos datos aproximados, 144.130 kilómetros cuadrados de selva han estado en riesgo de deforestación. Aproximadamente 4.100.000 kilómetros cuadrados para 2017 se han perdido, y bueno, ya esto ha tenido un avance aproximado de 768.935 kilómetros cuadrados, dejando a la selva restante en unos 3.316.170
4.172 kilómetros cuadrados. Esto es decir que ya casi está a la mitad o está un poco menos de la mitad de todo lo que es los 7 millones de kilómetros cuadrados ya está deforestado. Ya son aproximadamente 4.100 kilómetros los que ya están deforestados, y bueno, esto sigue en continua marcha, no se puede o no se ha podido detener como tal. Los recursos naturales, bueno, tienen ciertas actividades económicas dentro de la región. Se dedican sobre todo a la exportación al mundo del caucho y la madera, también un poco de la pesca, y el primordial territorio, lo que es primordial dentro del territorio amazónico, son las exportaciones de peces hacia toda la región, sobre todo la especie del pez parirocu, que bueno, es una vertiente como un pez exótico. Sin embargo, bueno, este se cultiva, se gestiona, se comercializa tanto para industria como se comercializa también para toda esta venta de animales exóticos, y bueno, es parte de lo que ellos han llevado como recurso natural económico. También se habla un poquito de la exportación de la yuca, el plátano y el maíz y algunas frutas típicas de la región. Igualmente, las ventajas, bueno, que han tenido de conservar toda esta selva es el programa, ¿no? El círculo de esta frecuente oxigenación y asimilación del CO2 que se conoce, y bueno, se conserva mucha humedad dentro de toda esta biodiversidad. La población indígena, bueno, la población indígena son de todos esos elementos o pueblos autóctonos de la región pertenecientes a diferentes grupos lingüísticos que desde su inicio como tal, todos estos países se han relacionado filogenéticamente. Generalmente son combinaciones de poblaciones autóctonas, no hay una población líder que esté como tal rigiendo dentro de la selva amazónica. Sin embargo, bueno, hay una clase de diversidad. Entre los grupos lingüísticos que se encuentran son las lenguas tupíes, las lenguas ye o ge, las lenguas caribes, las lenguas arahuacas, las lenguas panotacanas, entre otra diversidad. Todos estos pueblos indígenas o poblaciones autóctonas están a cargo de toda esta custodia de la biodiversidad, de todo el ecosistema de lo que es la selva. Sin embargo, ya ahorita han sido atacados como tal por parte de toda esta deforestación y todos estos incendios provocados. Vamos ya a entrar al tema de lo que son los incendios de 2019, los que se les conoce como incendios de la selva de Amazonas en el 2019. Y bueno, son todos esos incendios que han ocurrido desde el mes de enero del presente año, que se han afectado principalmente a la región amazónica legal de Brasil. En Brasil están originando los focos de deforestación, de quema de toda esta fauna, de toda esta flora, y bueno, otras partes del bioma amazónico van siendo afectados desde inicio de año hasta la primera semana de septiembre, que es lo que actualmente estamos platicando. Los incendios están comparados con las cifras de incendios anteriores del mismo periodo del año, pero en este año específicamente se está mostrando un pico muy alto, un pico alarmante de todos estos incendios, relacionándolos desde el año 2010. Se está tomando una muestra de todos estos incendios por épocas de calor desde el año 2010. Sin embargo, 2019 ha tenido un pico importante en toda esta quema de todo el ecosistema. El Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil, el INPE, informó que ya por primera vez sobre el aumento de las tasas de incendios en junio y julio de este presente año, se están dando sistemas de vigilancia por satélite, porque están llamando la atención de manera internacional, que se están centrando todas estas quemas en agosto. En el mes pasado se está incrementando todo este tipo de incidencias, y bueno, la NASA también está como metiendo un poco las narices ahí, porque está corroborando por medio de los satélites que ellos tienen implementados que hay hallazgos equidistantes o equivalentes con los datos relacionados con el INPE. De igual manera, bueno, los incendios, según esto, están ocurriendo de manera normal por toda esta temporada de sequía, donde la tala y quema de árboles está teniendo una obtención de recursos comerciales y económicos, tanto para
para los pobladores cercanos como para la industria, la industria que lleva toda esta pauta en Brasil. La industria, estaríamos hablando de la industria maderera, el despeje de todo este bosque para dar actividades a la ganadería, igualmente la agricultura y la explotación minera. La remoción del bosque y la selva, bueno, va a dar paso a la ganadería como la principal causa de deforestación en la Amazonas, y bueno, a mediados de la década de los 60 ya se había presentado una incidencia de este tipo. La ganadería sigue siendo parte fundamental de toda esta deforestación, el por qué está ocurriendo. El humo, bueno, se ha estado dando como consecuencia de todos estos incendios a algunos de los estados cercanos de Brasil. Entre ellos se indica que, bueno, está el Acre, el Mato Grosso del Sur y Rondônia. Asimismo, bueno, el cielo de la ciudad de Sao Paulo, la capital, se ha tornado de manera oscura, se ha cubierto por medio de todo este humo de los incendios, provocando una oscuridad general hacia la tarde del 19 de agosto. Esto fue ya pasado hace 2 semanas aproximadamente, donde ya la ciudad de Sao Paulo se manifestó en contra de todas estas quemas, de todos estos incendios que de alguna manera se están manejando que son las ONG, otras están manejando que son los pobladores o agricultores de la región, y bueno, en otra fase está siendo provocado por tecnología. El papel de Brasil como tal del país dentro de la deforestación ha sido un tema importante desde 1970, y bueno, ya el 60% de la Amazonia está contenida en Brasil. Obviamente está seccionado por varios países, sin embargo Brasil tiene como el poderío total de todas estas regiones, de todo este terreno que corresponde a la selva del Amazonas. Igualmente está determinado dentro de sus leyes federales como la Amazonia es una ley, son terrenos legales de Brasil. Bueno, ya aproximadamente lo que representa la zona para Brasil como tal, todo este territorio que está legalizado por medio de Brasil, son aproximadamente 7.7 millones de hectáreas de la Amazonia. Quiere decir que sí es una gran cantidad o una cantidad considerable para que tenga su régimen como gobierno federal. Ya sobre los incendios hay una cronología del cual se ha estado determinando, se ha estado dando seguimiento en algunas redes sociales, algunos contenidos de medios de comunicación a nivel internacional. El 5 de agosto fue como la iniciativa de estar dando seguimiento, o en el cual se originaron todos estos incendios de gran escala, como lo están marcando el 5 de agosto como una nota publicada dentro de un periódico de la ciudad de Pará, un llamado al Día de Fuego o el Día del Fuego, que esa noche, bueno, generales de las Fuerzas Armadas de Brasil afirman que el país estaba bajo un ataque terrorista, algún ataque sobre la naturaleza que corresponde a Brasil, un ataque indirecto por parte de naciones extranjeras, usando un discurso de conservación ambiental para apoderarse de la Amazonia. Esto ya tiene una tergiversación, ya tiene una característica, o sea, está muy por debajo del agua. Esto ya tiene una connotación dentro de las palabras o las declaraciones que hicieron las Fuerzas Armadas de Brasil. Sin embargo, bueno, ¿qué país que teniendo una soberanía, qué país teniendo una legislación, teniendo Estado de Derecho, va a permitir que una nación extranjera se involucre a nivel militar para que pueda destruir un legado natural, como en este caso son los 7.7 millones de hectáreas que tiene el Amazonas dentro de Brasil? Para el 7 de agosto, el portavoz de la presidencia de Brasil, que es Otávio Rego Barros, declaró que no esperaban un boicot internacional a los productos brasileños por el aumento de la deforestación. O sea, ya se estaban anteponiendo, como se dice coloquialmente en México, se están cortando el dedo antes de quitárselo, ¿no? O sea, ya se estaban anteponiendo, porque obviamente esto ya estaba previsto, esto ya estaba programado, y sin embargo, bueno, los hilos de plata que mueven toda esta situación es el gobierno federal de Brasil. Ahorita les vamos a explicar el por qué. Para el 9 de agosto, bueno, el Amazonas ya se declaró como en estado de emergencia dentro del sur del territorio y en la capital de Manaus. Manaus, bueno, es una pequeña ciudad que se encuentra dentro de Brasil, es donde se empezó a generar y a hacer como una vorágine el foco de todos estos incendios.
incendios, y bueno, ya está declarado como una alerta de emergencia para esa fecha, el 9 de agosto. El 19 de agosto ya el humo de los incendios llega a la región de Puerto Maldonado en Perú, ya está abarcando otra sección, otro país seccionado por parte de la selva del Amazonas. Para el 21 de agosto, bueno, el presidente Jair Bolsonaro empieza a hacer las primeras declaraciones o insinuaciones que las ONG ambientales están involucradas detrás de todas estas quemas y todas estas incidencias de deforestación dentro de la selva del Amazonas. El 26 de agosto, bueno, ya el líder indígena Ranoy Meturique, el jefe del pueblo Cayapo de Mato Grosso y Pará, se reúne en Biarritz con el presidente de Francia, Emmanuel Macron. Ahí, bueno, ya él directamente se atreve a acercarse a Emmanuel Macron para pedir toda una ayuda, un auxilio para frenar todos estos incendios en los terrenos del Amazonas. Recordemos que para esto, bueno, Francia está relacionado con algunos Países Bajos, me parece que Noruega y Finlandia, donde se está aportando y se está dando un estímulo, o se está dando un fondo de protección, un fondo de reserva para que la selva amazónica sea protegida y bueno, tenga todos los recursos necesarios para seguir funcionando como un ecosistema. Todos estos Países Bajos vinculados a lo que es el Tratado de Biarritz, bueno, están aportando elementos financieros, elementos capitales para que Brasil sea beneficiado y bueno, tenga todo este cuidado, ¿no? Con la reserva o la biosfera que tiene y que bueno, sabe que se le puede sacar mucho jugo como tal, siendo usado de mala manera. Para el 23 de agosto, bueno, Acre declaró el estado de emergencia, ya es una ciudad, Acre ya está declarándose en emergencia en ese 23 de agosto, porque bueno, ya se estaban manifestando también los incendios en ese mismo día. El 27 de agosto, bueno, ya el humo de los incendios llega a cubrir parte de Uruguay, y para el 28 de agosto, el día siguiente, ya el presidente Jair Bolsonaro firma un decreto que prohíbe las quemas en todo Brasil durante 2 meses, o sea, únicamente 2 meses, en el cual todos estos decretos deberían de ser definitivos, deberían de ser permanentes. Sin embargo, bueno, este elemento de la élite internacional nada más está manifestando que van a ser 2 meses, como si fuera una cuarentena o se tratara de alguna enfermedad que tiene la selva. Ya para el 30 de agosto, bueno, la transnacional BF Corporation se dedica a la creación y maquila de bolsas de todos estos tipos que conocemos como mensajeras. Están algunas marcas involucradas, está Lacoste, está también de igual manera Kipling, algunas marcas relacionadas de importancia ya a nivel comercial mundialmente están declarando por parte de su corporación que bueno, no van a comprar cuero de Brasil hasta que se asegure que el origen del mismo no está generando daños al medio ambiente. Esto realmente, bueno, es una bagatela, es nada más una tipo especulación, una tipo ámpula para que se genere todo este tipo de contenidos a nivel internacional. Lo que les vamos a platicar acerca de todo esto es que bueno, hay intereses de por medio. Sin embargo, bueno, sabemos que están intereses capitales, comerciales, económicos y bueno, también un poco de poderío de todos estos grupos de la élite, los cuales están relacionados. Y queremos llegar al punto de la tecnología y la manipulación como premisa del programa, porque bueno, aquí la tecnología está jugando un papel importante para todos estos incendios y deforestación, con el objetivo de mermar el ecosistema natural de la selva más grande del mundo, que es la que conocemos como el Amazonas. La élite internacional y el conjunto de transnacionales de la agroindustria y la minería han incitado a la población agricultora a través de grupos infiltrados y financiados por dichas corporaciones. En cooperación con el Estado Mayor brasileño, la quema masiva de miles y miles de hectáreas de la selva se ha estado dando de manera paulatina y bueno, se ha estado haciendo, ya es un hecho que se está llevando a la destrucción, con el objetivo, bueno, ya también de destruir la flora y fauna de la región y toda esta selva natural para que ya los terrenos empiecen a preparar para las actividades agroindustriales y mineras, buscando implementar un desarrollo de tecnologías de la industria de alimentos cárnicos, como lo mencionábamos en un inicio. El consumo de carne, bueno, sigue siendo líder en
Brasil, algún campo sembradío de transgénicos, de semillas y frutos transgénicos, la extracción de metales y explotación de los recursos naturales que se encuentran dentro del territorio de la selva. De igual manera se dice por ahí, no está comprobado porque bueno, estos son datos que no están expuestos, que hay fuentes u oleoductos y mantos acuíferos que están proporcionando petróleo en esta zona. No está confirmado como tal porque bueno, es una zona netamente silvestre, sin embargo, bueno, no cabe la especulación, no cabe comprender que, bueno, sí es posible que haya oleoductos que ya están extrayendo de toda esta región este elemento natural, este elemento, el oro negro del cual todo el mundo enloquece, todo el mundo habla, todo el capitalismo se mueve. Entonces, bueno, esos son algunos de los intereses de por medio para lo que conlleva a la manipulación de todo este ecosistema. La tecnología, bueno, que ya se está usando, hay diversos factores para los cuales se está provocando este incendio. No es nada más o netamente encender un cerillo y bueno, tirarlo al pastaje, tirarlo a las ramas, tirarlo a lo que es parte de toda esta selva. Se están llevando tecnologías humanas a cabo. De inicio, bueno, se está utilizando la operación Chemtrail, que bueno, es la operación que todos conocemos como las líneas que dejan los aviones en el cielo y que bueno, las estelas se van expandiendo. Aquí la tecnología que utilizan estos aviones, aparte de ser metales y manipular el clima, están rociando polímeros. De igual manera son rociados matutinos de todos estos polímeros que caen finamente sobre toda la capa o la corteza vegetal, y bueno, igualmente junto con los metales pesados como el aluminio y el estroncio, que son elementos básicos para la propagación de calor y fuego, son elementos transmisores de calor, y en conjunto con los polímeros que hacen es como la cera, toca un polímero, toca una fibra acrílica de alguna prenda, de alguna tela, de alguna viscosa, se incendia inmediatamente. Entonces por esto están siendo, por parte de esta agenda Chemtrail, de esta tecnología que se conoce por parte de la operación Chemtrail, se están efectuando, no directamente, sin embargo es una manera de mantener con polímeros y con elementos conductores de calor y de fuego toda esta parte de la selva. La fracturación hidráulica también destruye ecosistemas por medio de aguas residuales y permite la extracción de metales o metales preciosos, como se les conoce, como el oro, la plata, el cobre, y la extracción de recursos petroquímicos. No hay como tal datos o indicios oficiales de que haya fracturación hidráulica, sin embargo hay canales y blogs en internet que podemos visitar a través de plataformas multimedia en las cuales hay videos por parte de ciertos turistas, videos por parte de ciertos pobladores, en los cuales hay una mecánica de fracturación hidráulica para extraer todo esto. La fracturación obviamente rompe la corteza terrestre, rompe lo que son los terrenos adyacentes a donde se está efectuando la fracturación hidráulica o el fracking, y bueno, también esto está conllevando a la destrucción indirecta de lo que es la selva del Amazonas. La tecnología 5G, la tecnología que conocemos como 5G, lo que ahora está revolucionando nuestros equipos celulares, bueno, también está emanando radiaciones solares. Igualmente el calor artificial por medio de atmósferas extremadamente cálidas a través de microondas y conducción de calor excesivo por medio del rociado de metales que efectúa la agenda Chemtrail, y bueno, todos estos metales se utilizan como mejores conductores. Ya por último, el uso de drones que modifican el clima, lanzan el fuego por ráfagas de minuto a través de ondas electromagnéticas artificiales. Son capaces de potenciar catástrofes. Obviamente todas estas ráfagas están siendo impulsadas por el viento o la precipitación, la fuerza que tiene el viento dentro de las zonas, dentro de la selva del Amazonas, las lluvias químicas, la sismicidad inducida y los incendios forestales masivos. Todos estos elementos realmente son de manipulación y tecnología, en los cuales, bueno, está muy claro que la mano humana está interviniendo en toda esta quema. No es una quema casual, no es una quema que digas, bueno, se está quemando, bueno, es normal porque es tiempo de calor. No, o sea, se está induciendo porque hay muchos parámetros de por medio. En el croma que tenemos en el fondo de cabina podemos ver un poquito sobre lo que son lo que es la tecnología de los drones. No sé si ahí en controles nos pueden echar una manita.
para visualizar lo que es estos drones. De este lado se ve cómo empieza a girar. Bueno, obviamente es una foto, sin embargo el dron empieza a escupir fuego. Obviamente todos estos drones tienen un alcance, tienen cierto alcance para empezar a quemar. Supuestamente se están manejando como drones de control para fauna nociva o bueno, que se están llevando a cabo a lo mejor panales de abejas africanas, avispas, todo esto. Sin embargo, no debería de ser. ¿Por qué? Porque es parte del ecosistema que se encuentra dentro de los bosques o las selvas. Aquí igualmente en el fondo de cabina podemos ahí rotar otra imagen de un dron en el cual se está disparando tal cual el fuego, está rociando cierta sección de lo que es la selva. Entonces todos estos drones se están mandando de manera intermitente. Quiere decir que aquí hay alguien que los está operando, y no vamos a decir que es precisamente el presidente Bolsonaro. Obviamente son grupos infiltrados financiados por parte de la Federación Brasileña, la cual le conviene efectuar todas estas incidencias de fuego para que el Amazonas, bueno, se llegue a cumplir con el cometido. Aquí hay una especulación, hay una situación por parte de una empresa estadounidense que es la que presentó al dron como un accesorio que permite lanzar chorros de fuego por más de un minuto. O sea, es lógico de pensar, a una distancia de 8 metros a la redonda. El TF-19 WAPS, que tiene capacidad de combustible o queroseno de 1 galón y un valor comercial de $1,500, está diseñado para drones con una capacidad de carga superior a los 5 kilos. Es decir, que toda esta herramienta es netamente, es viable para hacer provocar estos incendios, y bueno, se lleve a cabo el objetivo final, que es comercializar y darle puerta a la industria de agrotecnología y agroinsumos para que puedan empezar a plantar transgénicos y todo lo que mencionamos atrás en este bloque de nuestro programa. La compañía afirmó que el dispositivo está diseñado para profesionales en el campo de la agricultura. Ahí está dando pie, y que bueno, ya que es ideal para el control de plagas, construido a partir de fibra de carbono ultraligera, permite precisión a la hora de apuntar a un panal de abejas, un panal de avispas como ejemplos. Y bueno, en pocas horas después del lanzamiento de este artefacto se han levantado voces sugiriendo que cualquier cosa puede suceder. No específicamente para que sea manejado por profesionales en el campo de la agricultura, puede ser utilizado por grupos infiltrados, grupos financiados por parte de un gobierno federal que busca lucrar con un ecosistema. Y bueno, pues aquí tenemos los resultados, ¿no? El por qué se están dando todos estos incendios. Es curioso porque, bueno, todos estos dispositivos tienen una tecnología, tienen un alcance impresionante. Sin embargo, en la semana del 26 al 31 de agosto había precipitaciones pluviales, había lluvias dentro de la atmósfera o el territorio del Amazonas, y al día siguiente o horas después empezaba el incendio. Es claramente que está siendo inducido por estos drones. Entonces no es como de creerle lo que dicen los medios de comunicación, es que se está incendiando, es que el presidente no, o sea, el presidente no lo está haciendo. Él está dando carta abierta para que todas estas operaciones se hagan. Sin embargo, bueno, no es como tal que un grupo del gobierno lo esté haciendo, no son grupos infiltrados. Y bueno, todas estas precipitaciones han bajado un poco los incendios dentro de la selva del Amazonas. Sin embargo, toda esta tecnología sigue afectando hasta el momento. Y bueno, vamos a hacer un corte solamente, un corte con presencia de nuestra estación, nuestra casa Somos Live, con cortinillas promocionales, para que regresemos a darle seguimiento a todo lo que es ya la temática del escándalo mediático, un poquito del negocio millonario y bueno, los efectos colaterales que tiene toda esta incidencia, todo este escándalo, todo esta que está levantando ámpula el incendio del mes de agosto de 2019 en la selva del Amazonas. Vamos a una presencia de nuestro patrocinio oficial de Somos Live. Regresamos en un momento. Somos Live, tu conexión con el mundo.
Listo, pues regresamos ya con el siguiente bloque del programa para finalizar nuestra transmisión, para finalizar todo este tema, aterrizarlo un poco más al escándalo mediático y a la situación en redes sociales y el más media que ha llevado a toda esta esta crisis que se ha generado como una crisis colectiva a nivel internacional, a nivel mundial. Sin embargo, bueno, sabemos que hay de por medio y no hay que darle la intención como tal, simplemente es dejar que las situaciones pasen, no cargar más negatividad a todo este tipo de incidencias. Vamos a continuar con el escándalo mediático por parte del gobierno federal de Brasil, que son los que están más involucrados en toda esta provocación y manipulación del incendio del Amazonas. El presidente brasileño Jair Bolsonaro asumió el poder en este año prometiendo que al abrir la selva amazónica a la industria iba a revertir las protecciones ambientales e indígenas para apilar su gabinete con ideólogos que rechazan el cambio climático como un engaño marxista. Obviamente sí, el cambio climático existe, pero no es cambio climático, recordemos, es manipulación del clima por parte de agendas operacionales de la élite gubernamental internacional, no es como tal un cambio climático. Eso lo trataremos ya en otro programa a fondo. Los incendios forestales récord se han presentado y se han desatado en el Amazonas, están ofreciendo una reprimenda aterradora de lo que sirven como un claro recordatorio de lo que se está llevando en juego en un ecosistema natural que es perteneciente a Brasil, ya que las políticas del presidente Bolsonaro permitan a los ganaderos, madereros y mineros destruir el mayor contenido de todo lo que es la selva y el bosque del Amazonas, el depósito de dióxido de carbono del mundo a un ritmo sin precedentes. Esto es de manera catastrófica, es de manera fugaz por parte de todas estas tecnologías de los drones y bueno, no hay cómo detenerlos porque no son visibles en su momento. Los incendios son comunes en el Amazonas durante la estación seca de la región o las canículas. Sin embargo, este año ha sido el más seco supuestamente y ventoso de lo normal para esta región. Según los expertos, significa que los brotes probablemente provienen de ganaderos y agricultores, que muchos defensores del medio ambiente han señalado la rápida destrucción de la selva como el impulsor de la propagación de las llamas. Aquí se está dando a denotar, como todo gobierno que lo hace, mientras la sociedad esté conflictuada, no va a haber avance o evolución que se pueda generar a nivel social. Entonces, bueno, es más fácil determinar que los ganaderos y agricultores están siendo el punto cero, el punto de origen de todos estos incendios, y bueno, el gobierno tal cual federal, como Poncio Pilato, se lava las manos de toda esta situación. Hay declaraciones dentro de algunos elementos del Parlamento brasileño en el cual se dice que no es una venganza de la naturaleza, porque esto es algo muy, muy humano y es una señal de que las cosas peores están por venir. Ya elementos principales, elementos sustanciales dentro de la política brasileña se están dando cuenta y saben de todas estas programaciones, de todos estos actos que se están llevando a cabo, y bueno, toda esta responsabilidad está recayendo en la presidencia de Brasil. A finales de la década del 2000, Brasil aumentó la aplicación de la ley ambiental y redujo drásticamente la deforestación a medida que su economía crecía aproximadamente un 8%, pero a medida que el crecimiento económico se desaceleró, la superficie del Amazonas se está despejando cada vez más y va en aumento. Después de que el presidente de centroderecha Michel Temer asumiera el poder en 2016, toda esta situación de desaceleración comercial, económica y toda esta deforestación ha ido en aumento. Entonces no han sido factores buenos tanto a nivel capital como a nivel social y bueno, de su ecosistema dentro de Brasil. Bolsonaro aceleró la tendencia a la alza de todas estas expectativas y bueno, el presidente de derecha confió en el respaldo de intereses influyentes de los agronegocios o la industria de agronegocios para ganar las elecciones en 2018. Ha aflojado e intentado eliminar las protecciones ambientales sobre el Amazonas y bueno, Brasil ahora está
está talando mucho más árboles que en años anteriores, a una velocidad aproximadamente de un campo de fútbol por minuto. Eso lo habíamos mencionado en el bloque anterior. En julio el Amazonas perdió 520 millas cuadradas adicionales del bosque, y bueno, esto es se simila o se le da una similitud que es como perder aproximadamente el tamaño de la ciudad de Los Ángeles en Estados Unidos, siendo una ciudad grande. Y bueno, entonces toda esta catástrofe sigue en aumento. A principios de el mes de agosto, el mes pasado, el presidente Bolsonaro despidió al jefe de la agencia espacial, en lo que fue visto ampliamente como una represalia por publicar los datos que estaban en conflicto con la agenda de la administración Bolsonaro. Esto es decir que Jair Bolsonaro es simplemente un moped, un títere de acción en el cual se está dando apertura a la agroindustria y a la industria minera para poder llevar a cabo ya la explotación de mantos, la explotación de cortezas y la explotación de todo el ecosistema de lo que se comprende de la selva del Amazonas. El movimiento el movimiento que hizo Bolsonaro de despedir a este miembro de lo que fue la represalia en contra de la administración del presidente de la agencia espacial fue un claro descaro, ¿no?, de todo lo que lleva la agenda Bolsonaro a sus manos, que lo lleva en su obra. Antes de tomar posesión nombró a Ernesto Araujo, quien criticó a la ideología izquierdista del climatismo, como ministro de Asuntos Exteriores. En el Ministerio del Medio Ambiente a nivel Brasil, estamos hablando, nombró a Ricardo Salles, quien en su momento cuestionó el papel de las emisiones causadas por el hombre en el calentamiento del clima y se burló de los ambientalistas asesinados a causa de toda esta defensa en pro de todos estos ideales en contra del cambio climático, que volvemos a reiterar, el cambio climático es una farsa. Inmediatamente después de asumir el cargo, el presidente transfirió el control sobre las reservas indígenas de la agencia dedicada al bienestar tribal al Ministerio de Agricultura, o sea, pierde poder y pierde equidad. Sin embargo, bueno, empieza a ser supervisado un importante aliado de los agronegocios, y bueno, la administración criticó a las agencias de aplicación ambiental apresurando aprobaciones de nuevos pesticidas. Esto ya es un hecho. Los nuevos pesticidas están en conjunto con el glifosato y la agenda chemtrail, y bueno, se está llevando a cabo toda una operación para la destrucción de la selva del Amazonas. Todos estos incendios no son naturales. Aquí hay una clara evidencia y hay un claro pie de pauta que todo esto lleva a una causa y lleva a un efecto. El impulso de la deforestación en el creciente apetito por la comercialización de la carne roja a nivel industrial en Brasil es el segundo productor mundial de carne después de Estados Unidos. Incluso Bolsonaro está asumiendo el cargo de que los gigantes corporativos de la carne estaban pastando ganado en áreas protegidas con relativa impunidad. Hasta ahorita lo siguen haciendo. Más de una cuarta parte de la deforestación que se produjo a nivel mundial entre 2001 y 2015 se está debiendo a una conversión de tierras para la producción de productos básicos como carne de res, soya transgénica y la fibra de madera, que también está de por medio. Todos estos elementos que le están sacando utilidad, le están sacando ganancia y que emanan directamente del ecosistema, bueno, son la punta del iceberg que se está llevando para que Brasil y bueno, la presidencia lleven sus ganancias conjunto con las corporaciones de la agroindustria. El presidente volvió a su hábito de vender conspiraciones relacionadas con el Amazonas el último miércoles de agosto, porque está sugiriendo que los grupos ambientalistas podrían estar provocando incendios en un intento de desacreditarlo. Obviamente aquí se da a denotar por toda esta pragmática, toda esta semántica en la cual Bolsonaro está emitiendo todos estos juicios, que bueno, se trata de una figura que está siendo acorralada por todos estos actos que se están llevando a cabo, pero ya no haya cómo defenderse, está como gato con las patas hacia arriba, no sabe ya cómo defenderse, entonces empieza a decir, en dado caso son como textos desacreditables, son estupideces, porque bueno, realmente los grupos ambientalistas a lo mejor pueden estar
están infiltrados. Sin embargo, como carácter de ONG, a los grupos ambientalistas no les es conveniente perder un prestigio, perder una imagen que a través de ciertas décadas o de diversos años han ganado de manera internacional. El Amazonas, bueno, continúa en llamas hasta el momento, y el presidente dice que las ONG pueden estar detrás de todo esto. La falta de compromiso con la verdad es una patología crónica. Esto es una declaración que realmente llegó a ser relevante. Y bueno, el Twitter de Marina Silva, que es exministra de Medio Ambiente y candidata presidencial dentro de Brasil, está declarando que es una actitud irresponsable y que solo agrava un desastre ambiental en Brasil. Toda esta quema desmedida no se le está reiterando, no se le está cargando como tal a Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro, como bien decimos, es un moped, es el hilo que, es la marioneta con la cual se mueven los hilos plata. Y bueno, todo esto tiene antecedentes. Se está indicando que la quema desmedida de todo este ecosistema se está llevando a cabo desde el gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva, Dilma Rousseff y Michel Temer. Y bueno, Jair Bolsonaro casi le está dando la estocada a toda esta controversia, todo este conflicto de intereses, toda esta o sea, se están yendo sobre los bienes naturales de todo lo que es al momento el Amazonas en Brasil. Pero una vez que se deteriore todas esas grandes hectáreas del Amazonas en Brasil, van a empezar a colapsar las demás hectáreas de todo lo que es los países que están relacionados. También hay unas declaraciones en internet, en ciertas fuentes, en ciertos blogs, donde el presidente Evo Morales está dando pauta, está dando pie a que haya quema de selva, quema de bosques de manera controlada. Sin embargo, bueno, él dice que está controlada, pero bueno, la realidad es otra, porque también el punto cero, uno de los puntos ceros de todos estos incendios, empezó en la parte territorial de la selva en el país donde Evo Morales es presidente. Entonces, bueno, él también tiene que ver con algunas acciones, repercusiones que se están llevando a cabo. Y bueno, todo esto conlleva a la destrucción masiva que se está llevando a cabo en estos momentos. El gobierno estatal, el gobierno federal de Brasil, bueno, ya declaró que el estado de emergencia fue el 12 de agosto, y mientras tanto se acusa de tendencias las declaraciones de los grupos ONG y todas estas agrupaciones a nivel internacional que están señalando a Jair Bolsonaro como el responsable inmediato de toda esta quema masiva. Se ha negado a recibir ayuda internacional. Como tal, el presidente, bueno, ha negado a permitir que llegue ayuda internacional para controlar los incendios, y se ha declarado que estos fueron provocados de nueva cuenta por ONGs que tratan de llamar la atención sobre sus políticas ambientalistas o ambientales. Ante las críticas y anuncios de distintos líderes mundiales, el ministro de Medio Ambiente brasileño, Ricardo Salles, calificó como una tontería la afirmación de que la Amazonia pertenece a la humanidad, y bueno, reivindicó la soberanía de Brasil sobre dicha zona. Esto quiere decir que, bueno, ellos se creen dueños y señores de todo lo que es la reserva ecológica. Sin embargo, bueno, el Amazonas está dividido en varios países y no está consolidado como tal por Brasil, pero ellos, sin embargo, bueno, demuestran su poderío y dicen que no es reserva ni patrimonio natural de la humanidad o del mundo, sino que es netamente soberanía del país de Brasil. Y bueno, no hay nadie más que pueda hacer nada si no son ellos. La fuerza militar, bueno, las fuerzas militares brasileñas declararon en su momento que fue un ataque indirecto de naciones extranjeras, y bueno, es una como guerra híbrida para desestabilizar a la nación brasileña y alimentar una futura invasión de territorio nacional. Obviamente son por medio de noticias falsas, datos o imágenes falsos y algunos datos de pseudociencia. Son ya términos que se están generando por parte de la fuerza militar. Como volvemos a reiterar, donde existe un país, donde existe un estado de derecho, donde existe un estado militar, donde existe un estado de equidad, de democracia, no va a permitir que naciones extranjeras vayan a invadir y vayan a provocar una guerra. Ya hubieran contraatacado o se hubiera creado un conflicto de manera isofacta. Entonces, bueno, esto que declara la fuerza militar brasileña está fuera de lugar. Esto no está como tal sucediendo. La sociedad civil, bueno, ya la sociedad brasileña y la Asociación Brasileña de Productores de Soya
la APROSOJA o APROSOJA brasileña, se ha opuesto a la práctica de la quema y los ha clasificado como criminales. Obviamente pues, se están llevando intereses de por medio, se están llevando insumos naturales y bueno, todo lo que es la comercialización, caiga quien caiga. Esto bueno, ya le está afectando a toda la sociedad. Las redes sociales convocaron a protestas ya la última semana de agosto, es decir, el 27 de agosto, convocaron a protestas en varias ciudades brasileñas y todo el mundo. Tuvieron lugar todas estas protestas al menos en 47 ciudades de los 24 estados de los cuales se conjuga Brasil. Los manifestantes, bueno, criticaron la política ambiental del gobierno federal de Jair Bolsonaro y la falta de ella defendiendo la preservación de la Amazonia. Las palabras claves más utilizadas fueron Amazonia fica, Bolsonaro sai, o del portugués Amazonia se queda, Bolsonaro se va. El negocio millonario que se tiene de todos estos incendios forestales, de toda esta manipulación, es que, bueno, se pretende, se está calculado que está aplicando la cuenta de la devastación en el presente año. Asciende a una parte pantanal de 20 millones de reales o 4.3 millones de euros en una forma de una investigación. O sea, todo esto está generando negocios redituables para lo que es el gobierno federal de Brasil y algunos otros gobiernos que están adyacentes. Sin embargo, bueno, los delincuentes están determinando su participación como células de grupos criminales dentro de todos estos incendios. Los más intensos están en una zona donde existe la sospecha de una acción orquestada, de una actuación que ha sido largamente trabajada para llegar a este resultado. Volvemos a lo mismo, o sea, el gobierno federal está incitando, está provocando, está financiando grupos delincuentes, grupos que están provocando todos estos incendios. Igualmente no se sabe, pero es fácil, por sentido común se está determinando que, bueno, todos estos drones con los que se están llevando a cabo los incendios están siendo financiados por todos estos grupos infiltrados. De igual manera, bueno, la fiscal Raquel Dodge, que es fiscal general del Parlamento en Brasil, se reunió en Brasilia con un equipo especial de fiscales para investigar los delitos que han tenido lugar en la Amazonia legal, zona que se abarca como 61% del área de todo el país. Esto, bueno, ya es una manera catastrófica y ya son intereses de por medio. Los actos que se están llevando a cabo o se llevaron a cabo a partir dentro del Día del Fuego, el Día del Fuego, fue un evento que se organizó, fueron todas estas incitaciones por parte de productores rurales, sindicalistas y grileiros, así se les da ese nombre a los usurpadores de tierras públicas generados en Brasil. Los comerciantes también están participando con el objetivo de arrasar parte de la selva y plantar pasto, conforme se anunció en un diario local el 9 de agosto. En el estado de Pará, igualmente hubo una réplica anterior del 5 de agosto en el cual se estaba ya dando a denotar que, bueno, los incendios estaban siendo provocados. El reportaje del programa televisivo Globo Rural mostró que un grupo de al menos 70 personas de las ciudades de Altamira y Novo Grosso o Nuevo Progreso acordaron el acto delictivo vía la aplicación WhatsApp. Esto fue con el objetivo para el 10 de agosto y deforestar toda un área circundante de la carretera BR-163, inicialmente para demostrarle a Jair Bolsonaro, como presidente ultraderechista, que apoyan sus planes de rebajar los controles y, bueno, llevar a cabo todo lo que lleva el órgano de fiscalización ambiental del país. O sea, ya darle puerta abierta a toda esta industria de agroalimentos, de industria de transgénicos, industria minera y, bueno, la explotación total. Ya los efectos colaterales, bueno, se hacen peligrar los recursos internacionales, los recursos de la preserva de la floresta. Noruega y Alemania, bueno, han anunciado la congelación de las ayudas del Fondo de la Amazonia, que es lo que comentábamos en el bloque inicial. Ellos están aportando un fondo capital, un fondo comercial para toda la preservación de todo este ecosistema. Sin embargo, bueno, ya lo retiraron porque están dando a notar que, bueno, Brasil tiene el control autoritario de toda esta selva. Sin embargo, bueno, ya
ya dejaron de aportar recursos. El gobierno brasileño, bueno, ya rechazó la ayuda económica y ya se está separando de la cumbre G7, en la cual bajo la iniciativa del presidente francés Emmanuel Macron se va a llevar a cabo para indicar qué se va a hacer con toda esta polémica, con toda esta situación de los incendios forestales, los incendios en la selva del Amazonas. De igual manera, bueno, Bolsonaro está siendo incongruente, está haciendo notar que, bueno, hasta que Emmanuel Macron no le pide una disculpa por haberle llamado mentiroso y tratar a la soberanía brasileña como un tema internacional, él no va a quitar el dedo del renglón, no va a acudir a la cumbre G7 y, bueno, no va a permitir ayuda extranjera o fondos de reserva para que se logre frenar y conservar todo este ecosistema que ellos tienen. Ya en días anteriores, ya iniciando este mes de septiembre, el gobierno brasileño ha decidido reforzar el combate al incendio en la región norte con el despliegue de 43,000 militares. Hasta el momento, 7 de los nuevos estados de la Amazonia legal en Brasil han solicitado la ayuda de tropas federales para extinguir los focos de incendio. Y ya por otro lado, bueno, ciertos intereses internacionales ya están dando a notar que, bueno, la certeza de todos estos incendios lleva a un efecto colateral, tiene una premisa, la cual son intereses comerciales, la apertura de nuevos comercios, nuevos negocios de agroindustria, minería y la explotación, y bueno, también se llevan de paso a las poblaciones indígenas, a las poblaciones que están en resguardo de toda la selva del Amazonas, y bueno, ya esto ya es un hecho. Ya no sabemos en qué va a parar toda esta situación, ninguna cumbre lo va a detener, ninguna situación internacional o decreto firmado va a hacer que Brasil como tal, consumado federal, va a detener estos incendios, van a seguir siendo provocados, y bueno, habrá que esperar qué es lo que vamos a vivir en años siguientes. No es que tal como tanto nos afecte por ser un pulmón del mundo, sí es una reserva, es una biosfera en la cual se emana oxígeno de manera general, de manera así es como tal un filtro de toda esta oxigenación. No es el más importante, pero es parte. Entonces, con todas estas conspiraciones, con todos estos intereses de por medio, no sabemos a dónde vamos a llegar. Ya lo que vamos a tener claro es no repercutir en este tipo de situaciones, no creer lo que nos venden los más media, los medios de comunicación internacionales, no darle más carga a toda esta situación. Simplemente son intereses que en algún punto se tienen que solucionar por medio de algunos locatarios o por medio de algunos en este caso le conlleva a la sociedad civil brasileña y a la sociedad civil que está relacionada con los otros estados donde está también la cuenca del Amazonas, porque de otra forma, dándole una intención, dándole un rechazo desde yo aquí sentado, desde tu casa viendo toda esta situación, no se va a solucionar nada. Simplemente no creer lo que se está masificando, no darle más intención a todo esto, y bueno, de ahí se desprende toda esta situación de los incendios. Y bueno, pues damos por terminado el programa del día de hoy, hablando de los incendios de la tecnología y la manipulación de los incendios de la selva del Amazonas, para ya finalizar nuestra transmisión. Vamos a leer rápidamente los comentarios. Tenemos a Alberto Saldívar Torres: ¿por qué se está haciendo este tipo de cosas? Debemos hacer conciencia y poner un alto. Exactamente, Alberto, todo esto se está efectuando por intereses gubernamentales, intereses de por medio, como en su caso fue en nuestro país la apertura a la industria petroquímica extranjera, siendo que, bueno, nuestro país sabemos que tenemos muchas fuentes de riqueza de oleoductos y petroquímica. Sin embargo, bueno, ¿por qué no abrir al capital extranjero y que extraigan más, ellos se enriquezcan de todas estas situaciones? Y bueno, ahorita en la selva del Amazonas está pasando esta situación. Brasil, con su figura presidencial, está dando apertura a toda esta devastación para que se lleve a cabo. Alberto Saldívar dice: es muy importante y hay que ver a quién o quiénes benefician todos estos actos. Inicialmente te puedo decir, Alberto, que es la élite política, la élite internacional, el Banco Mundial obviamente está involucrado, y bueno, ya las corporaciones que están listas para empezar a explotar todos estos terrenos de la selva del Amazonas. Ellos son los principales beneficiados. Alberto Saldívar: no hay ningún control, es una tragedia desmedida. Sí, hay manifestaciones, hay declaraciones en Twitter, en redes sociales,
en Facebook, en YouTube por parte de sociedad civil brasileña y de otros países adyacentes, a los cuales dicen sí, están quemando, sin embargo no está en gran escala como se está llevando o se está mencionando en algunos medios de comunicación, por no decir la televisión, pero bueno, sí se está llevando a cabo, sin embargo no ha alcanzado toda esta catástrofe aún, pero si no se logra frenar de alguna u otra manera, en algún momento con el paso de todos estos años se va a llegar a una sabana. Ya se va a hablar como la selva del Amazonas como un hito, como un mito, una leyenda, y bueno, habrá que ver qué es lo que va a hacer la organización la Organización de las Naciones Unidas. Ella debería de legislar todo esto, de regular. Sin embargo, bueno, Bolsonaro sigue haciendo muchas cosas. Y bueno, pues agradecemos mucho sus comentarios, de igual manera sus likes. Tenemos algunos likes por aquí de Silvia Almaraz, Laura Munro, Carlos López y el maestro Quetzalcóatl Luna. Muchísimas gracias por seguir nuestro programa Somos Enigmas y Misterios a través de Somos Live. Llegamos al final del programa, nos vemos próxima semana para hablar de temas relacionados, todos estos temas ocultos y temas no oficiales de lo que está pasando a través de toda esta actualidad, de todos estos enigmas y misterios que bueno, siguen siendo parte de toda nuestro coexistir como seres humanos. Agradecemos su preferencia, que hayan estado conectados. Nos vemos próxima semana. Que pasen buen fin de semana. Gracias.